La tormenta se acerca, el viento sopla fuerte, las nubes oscuras se acumulan en el cielo y la sensación de caos se apodera de todo a tu alrededor. Cada ráfaga de viento parece empujarte hacia atrás, cada trueno reverbera en tus huesos y por un momento sientes como si el mundo se estuviera desmoronando. Miras a tu alrededor, buscando algún refugio, pero lo que encuentras es solo el vasto espacio de un universo impredecible, donde todo parece fuera de control. Este es el momento en que la mayoría de las personas se pierde, en que el miedo comienza a tomar el control, en que el sufrimiento parece insoportable. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino en medio de este caos? ¿Y si te dijera que puedes encontrar serenidad en medio de estas tormentas que amenazan tu equilibrio? El estoicismo, una filosofía antigua que atraviesa los siglos, ofrece una respuesta clara. No podemos controlar lo que nos sucede, no podemos evitar las tormentas de la vida, pero podemos controlar la manera en que reaccionamos a ellas. Podemos, sí, elegir cómo enfrentamos el caos y con ello descubrir un poder interior que nos lleva a una vida de paz y propósito. Pero, ¿cómo alcanzar esa serenidad? ¿Cómo encontrar calma cuando todo a tu alrededor parece gritar por desesperación? ¿Cómo, ante tantas fuerzas externas que no podemos controlar, podemos recuperar el dominio sobre nuestra propia vida? La respuesta, mis amigos, comienza con el entendimiento profundo de que la serenidad no es la ausencia del caos. La serenidad es el control sobre nuestra respuesta al caos, y eso es algo que los antiguos filósofos estoicos nos enseñaron con claridad. Ellos no eran ajenos a las adversidades de la vida. Marco Aurelio fue un emperador de Roma, pero también fue un hombre que vivió en tiempos de guerra, peste y sufrimiento. Séneca, consejero imperial, enfrentó la persecución y la tragedia personal. Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo, pasó por dificultades inimaginables, pero todos ellos encontraron serenidad en medio del caos, y eso es lo que nos enseñan. El secreto está en cómo respondemos a las adversidades y no en lo que nos sucede. La serenidad comienza dentro de nosotros, en nuestra mente. Lo que está sucediendo fuera de nosotros, las situaciones, las circunstancias, las acciones de los otros, no debe ser el factor que determine nuestra paz interior. La verdadera paz proviene de nuestra capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y reacciones. Imagina por un momento que estás en medio de una crisis. El trabajo se está desmoronando, la relación está en ruinas, los desafíos parecen insuperables, la sensación de impotencia comienza a consumirte. Pero, en este momento, debes recordar una lección fundamental de los estoicos. Puedes controlar tu mente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice, la vida no es ni buena ni mala, es lo que tú haces de ella. Esto significa que la manera en que reaccionas a los eventos que suceden a tu alrededor es lo que realmente determina tu experiencia. No importa lo que la vida nos lance, tormentas, obstáculos, pérdidas, la manera en que elegimos reaccionar es lo que define nuestro destino. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo controlar nuestra mente cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? La respuesta está en la práctica de la disciplina mental. No se trata de ignorar el caos, sino de aprender a no ser dominado por él. Cuando encuentras serenidad, te vuelves como una roca en medio de un río revuelto. El río puede seguir agitándose, pero tú permaneces firme. Ese es el poder del autodominio, algo que los grandes maestros del estoicismo enseñaron toda la vida. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, era un hombre que, incluso siendo esclavo, encontró la libertad. Él entendía que el sufrimiento no viene de las circunstancias externas, sino de nuestra reacción a esas circunstancias. No es lo que te sucede,
sino cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que importa. Al cambiar nuestra perspectiva sobre lo que nos ocurre, podemos elegir no ser dominados por el sufrimiento. Es esa habilidad de controlar la mente, de disciplinar los pensamientos y las emociones, la que nos permite alcanzar la serenidad. Cuando aceptas que no puedes controlar el mundo a tu alrededor, pero sí puedes controlar tu mente, comienzas a experimentar una paz que nada puede perturbar. El siguiente paso para alcanzar la serenidad es la aceptación. Cuando hablamos de aceptar, no estamos sugiriendo que debamos resignarnos o ser pasivos ante las dificultades de la vida. No. Aceptación significa comprender profundamente que hay cosas que están más allá de nuestro control, y en lugar de luchar contra ellas, aprender a trabajar con ellas. Séneca, en sus cartas, nos enseña a aceptar lo que no depende de nosotros y cambiar lo que depende de nosotros. Esta sabiduría es profundamente liberadora. Cuando nos aferramos a la idea de que podemos controlar todo a nuestro alrededor, vivimos en frustración, y eso es lo que nos impide alcanzar la serenidad. No podemos controlar la reacción de otras personas, no podemos controlar el futuro, ni los acontecimientos que surgen sin aviso, pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a todo eso. Y la verdadera libertad está ahí. La libertad no está en tener control sobre el mundo, sino en tener control sobre cómo reaccionamos al mundo. Epicteto nos dice, la libertad es la única cosa que nadie puede quitarnos. Incluso siendo esclavo, Epicteto entendió que la libertad mental era algo que nadie podría arrebatarle. Y eso es lo que nos lleva a la serenidad. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, ganas libertad para actuar en lo que puede ser transformado. Y a partir de esa libertad, comienzas a encontrar paz. Aceptación no significa pasividad, significa sabiduría y fuerza para enfrentar lo que es inevitable. Y cuando aprendes a aceptar, también te vuelves más resiliente. La resiliencia es la capacidad de adaptarse, de levantarse después de caer, de transformar la adversidad en aprendizaje y crecimiento. Para los estoicos, la adversidad no es algo a ser temido, sino algo a ser aprovechado. Lo que no nos destruye, nos fortalece, dijo Nietzsche, un pensador que compartió muchas ideas con los estoicos. Cada obstáculo, cada desafío, cada momento de sufrimiento es una oportunidad para volvernos más fuertes, más sabios, más preparados para enfrentar la vida con coraje. Y cuando hablamos de resiliencia, no estamos hablando de ser insensibles al sufrimiento. No estamos hablando de ignorar el dolor o la dificultad. Estamos hablando de ser capaces de mirar esos momentos con una mentalidad de aprendizaje. El sufrimiento, cuando es aceptado y comprendido, puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Piensa en un momento reciente de tu vida en que el caos parecía dominar. ¿Cómo reaccionaste a esa situación? ¿Fuiste capaz de mantener la serenidad o te dejaste llevar por la tormenta? Deja tu reflexión en los comentarios abajo. ¿Qué aprendiste de ese momento de dificultad? Ahora que has comenzado a entender el poder de la mente y de la aceptación, la resiliencia surge como la clave para la transformación. La vida no está hecha solo de momentos fáciles, sino de desafíos que nos moldean. Ahí es donde reside el secreto de la verdadera serenidad. No se trata de evitar los obstáculos, sino de aprender a atravesarlos con firmeza y sabiduría. Los estoicos nos enseñaron que la adversidad no es una enemiga, sino una aliada. Si encaramos el sufrimiento y los desafíos de frente, con coraje y sin miedo a fallar, podemos emerger más fuertes que antes. Lo que nos define no son las caídas que sufrimos, sino la fuerza con la que nos levantamos después de ellas.
La resiliencia es ese músculo mental, esa capacidad de persistir, de crecer, de transformarnos a partir de las dificultades. Epicteto, el filósofo que nació como esclavo y se convirtió en maestro de su propia mente, nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero nuestra respuesta a él es lo que nos hace libres. No somos perturbados por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre ellas, decía él. El sufrimiento, por lo tanto, no es algo que deba ser evitado. Es un reflejo de lo que pensamos y sentimos sobre las situaciones que nos ocurren. Y la verdadera libertad, la verdadera serenidad, viene cuando logramos mirar el sufrimiento con una nueva perspectiva. La perspectiva de que no nos define, sino que puede ser un catalizador para el crecimiento. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia es concentrarnos en lo que perdimos o en lo que no podemos controlar. Pero la verdadera resiliencia comienza cuando elegimos enfocarnos en lo que podemos aprender, en cómo podemos volvernos más fuertes. La verdadera resiliencia es la capacidad de mirar una situación difícil y ver en ella una oportunidad para crecer, para mejorar y para fortalecer nuestro carácter. Recuerda, la serenidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de permanecer firme y en paz, independientemente de ellas. Ahora, pasamos al punto crucial de la filosofía estoica, la disciplina. Para alcanzar la serenidad, necesitamos entender que no surge por casualidad. La serenidad se construye diariamente a través de nuestras acciones, de nuestras elecciones y de la forma en que nos conducimos en la vida. No es algo que encuentras de repente, sino algo que construyes, paso a paso, con la disciplina de la mente y del cuerpo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda que la disciplina es la clave para la libertad. Esa es una verdad profunda y frecuentemente ignorada en la búsqueda de la paz interior. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que debemos hacer, incluso cuando no es fácil. Y la disciplina es lo que nos permite hacer lo que debemos, independientemente de las dificultades. Cuando comienzas a cultivar la disciplina, comienzas a ganar control sobre tu vida. Ya no eres arrastrado por los vientos del azar, sino que comienzas a tomar las riendas de tu destino. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, mantenerte firme en tus principios, actuar de manera alineada con tus valores, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece tentarte a ceder. La disciplina no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de consistencia. Es un proceso continuo de autosuperación, de siempre elegir el camino correcto, incluso cuando es más arduo. Para los estoicos, la disciplina era vista como una práctica diaria, una manera de transformar el ser en una versión más fuerte, más sabia y más imperturbable. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, enfatizaba el poder de la disciplina como el cimiento de la paz interior. La vida es larga, pero no lo suficiente como para desperdiciarla en actividades fútiles. Si quieres alcanzar la serenidad, primero debes ser disciplinado contigo mismo. Esto nos recuerda que la verdadera paz no viene de esperar pasivamente la ausencia de dificultades, sino de crear hábitos diarios de autocontrol, autoconciencia y acción. A medida que avanzas en el camino de la serenidad, un concepto esencial comienza a destacarse: la gratitud. Cuando la vida es difícil, es fácil concentrarse en lo que falta, en las dificultades que enfrentamos, en las cosas que no logramos alcanzar. Pero la práctica de la gratitud nos enseña a mirar lo que ya tenemos, a reconocer lo que es bueno y positivo en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. La gratitud para los estoicos era una herramienta poderosa para cultivar una mentalidad de abundancia y paz. Marco Aurelio,
En sus meditaciones, frecuentemente expresaba su gratitud por las pequeñas cosas de la vida, por el simple acto de respirar, por la oportunidad de aprender y crecer, por las personas a su alrededor. Para él, la práctica de reconocer lo que era bueno en su vida, a pesar de las dificultades, era esencial para mantener su serenidad. Cuando te despiertes por la mañana, no te quejes de lo que va a pasar. Mira con gratitud lo que tienes. Esto no significa ignorar las dificultades o los sufrimientos, sino reconocer que, a pesar de todo, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Cuando practicamos la gratitud, cambiamos nuestra percepción de la vida. En lugar de concentrarnos en lo que no tenemos, comenzamos a mirar lo que ya nos ha sido dado. Y es así como la serenidad comienza a florecer. Al enfocarnos en lo positivo, cultivamos una mentalidad de abundancia, lo que nos permite enfrentar el caos con más calma y claridad. La gratitud no es un simple sentimiento, es una práctica constante. Al adoptar la gratitud como un hábito diario, comienzas a conectarte con tu propia paz interior. Comienzas a percibir que incluso en las dificultades hay una belleza, una lección, una oportunidad de crecer. Y cuando te concentras en esos aspectos, la serenidad no se convierte en una búsqueda lejana, sino en una realidad cotidiana. Ahora quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre algo por lo que estás agradecido. Puede ser algo pequeño o grande, pero es algo que merece reconocimiento. Escribe en los comentarios abajo sobre eso. Comparte tu gratitud. Y quién sabe, quizás pueda inspirar a otra persona a ver el mundo con otros ojos en busca de la paz que todos deseamos. Por último, hay una práctica fundamental para cultivar la serenidad: el silencio. En un mundo que nunca para de hablar, de exigir, de hacer ruido, muchas veces perdemos la conexión con nuestra propia esencia. El silencio es un espacio de reflexión, de introspección y de claridad. Cuando nos damos tiempo para detenernos, para escuchar nuestra mente, para reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos, encontramos un refugio de paz. Los estoicos entendían el valor del silencio. No era un silencio pasivo, sino un silencio de observación. Creían que, al detenernos y escuchar, somos capaces de percibir la verdad detrás de nuestros pensamientos y emociones. El silencio nos permite hacer una pausa y, en ese intervalo, podemos encontrar las respuestas que buscamos. Al alejar el ruido externo, accedemos a nuestra sabiduría interna. A medida que te sumerges más profundamente en la práctica del silencio, comienzas a percibir cuán vital es para la serenidad. Vivimos en un mundo en el que somos constantemente bombardeados por informaciones, opiniones, expectativas. La mente está siempre en movimiento, siempre buscando algo, siempre ansiosa. Pero el silencio, cuando se practica correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para la claridad. Nos da la oportunidad de reflexionar, de separar lo que es verdaderamente importante de lo que es pasajero e irrelevante. Cuando logramos silenciar la mente, logramos escuchar nuestra verdadera voz, aquella que es sabia y serena. Y no te engañes, el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia de calma, de contemplación. El silencio nos permite ver la vida sin las distracciones que solemos poner sobre ella. Crea un espacio donde podemos conectarnos con nuestras emociones y pensamientos de manera profunda y auténtica. En el silencio podemos comprender la naturaleza de nuestras reacciones, entender qué nos causa angustia y también descubrir qué es lo que realmente nos trae paz. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones, frecuentemente se retiraba a momentos de introspección silenciosa, donde reflexionaba sobre sus propios pensamientos, acciones y decisiones. Él sabía que la verdadera serenidad proviene de la conexión consigo mismo.
Creía que, al dedicar momentos al silencio, éramos capaces de alejarnos de la agitación externa y encontrar la verdadera paz dentro de nosotros. El ruido del mundo no puede alcanzarnos, a menos que lo dejemos entrar en nuestra mente, decía. Y es así como podemos, diariamente, cultivar nuestra serenidad. En los momentos de tensión, de crisis o de angustia, podemos retirarnos mentalmente a un espacio de silencio, donde las respuestas surgen naturalmente, sin prisa, sin presión. El silencio nos enseña la paciencia de esperar la sabiduría que surge de la introspección. Esto es algo que muchas veces descuidamos en nuestra vida cotidiana. Somos rápidos para actuar, para reaccionar, para tomar decisiones, pero, como nos enseñan los estoicos, es en el silencio y en la reflexión donde encontramos las respuestas más profundas. Cuando nos permitimos el tiempo para pensar antes de actuar, la serenidad se convierte en nuestra guía y nuestras respuestas se vuelven más claras, más certeras. Cuando hablamos de serenidad, no estamos hablando solo de una paz interior aislada. Estamos hablando de una paz que emerge cuando estamos alineados con nuestro propósito, cuando nuestras acciones y decisiones son guiadas por una dirección clara. El estoicismo, en su esencia, enseña que la serenidad no es un estado pasivo, sino una vida vivida con propósito, con intención. No se trata de evitar las dificultades o los obstáculos, sino de enfrentarlos con una visión más clara de lo que estamos aquí para hacer. Vivir con propósito nos da una razón mayor para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando tenemos claridad sobre lo que queremos alcanzar y por qué lo hacemos, las dificultades se convierten en meras etapas en el camino. Cada obstáculo, cada fracaso, cada pérdida, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y avanzar hacia lo que realmente importa. Séneca, en sus cartas, describe la importancia de vivir una vida que esté alineada con la razón y con los principios. Para él, la serenidad viene de la acción correcta, de la elección de vivir una vida virtuosa, enfocada en el bien común y en el autoconocimiento. La vida que no ha sido vivida con propósito es una vida desperdiciada. Cuando nos comprometemos con un propósito mayor, nos liberamos de la frustración de vivir una vida sin significado. La serenidad, entonces, se convierte en una consecuencia natural de estar en armonía con nuestro verdadero yo, con lo que queremos realizar y con la manera en que elegimos vivir. Esta visión de propósito también nos ayuda a atravesar las adversidades con más confianza. Cuando sabemos a dónde vamos y por qué vamos hacia allí, los desafíos se vuelven menos aterradores. La serenidad se vuelve más fácil de alcanzar, porque nuestra mente está ocupada con la visión del futuro, con la misión que estamos cumpliendo, y no con los obstáculos inmediatos que surgen en el camino. Uno de los mayores engaños que muchas personas cometen es creer que la serenidad está en simplemente descansar o evitar el esfuerzo. La verdadera serenidad se genera a partir de la acción. Cuando hablamos de serenidad en el estoicismo, estamos hablando de una paz que se cultiva a través de la disciplina diaria y la búsqueda de la virtud. No es un estado de inactividad o indiferencia, sino una acción constante, una lucha diaria para vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos. Epicteto, por ejemplo, creía que la verdadera libertad viene de la acción virtuosa. La serenidad no se encuentra en la huida de la vida, sino en la elección de actuar de manera justa, valiente y sabia, independientemente de las circunstancias. Él decía que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino actuar de acuerdo con lo que es correcto. Este es un punto fundamental en la filosofía estoica. La acción no debe ser motivada por la
búsqueda de placer o por la huida del dolor, sino por la búsqueda de la virtud, por la realización de nuestro propósito más profundo. Cuando actuamos con ese propósito, la serenidad se convierte en una consecuencia natural. La acción alineada con nuestros valores crea una vida de armonía, una vida donde la mente y el cuerpo están en sintonía con lo que es verdaderamente importante. Por eso, los estoicos nos enseñan a no temer la acción, sino a abrazarla. La verdadera paz viene de la acción virtuosa, que es en sí misma una forma de resistencia contra el caos y la incertidumbre que nos rodean. Piensa en tu vida ahora. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores y tu propósito? ¿Estás tomando acciones que están en alineación con tu verdadera esencia? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Cómo puedes comenzar a actuar de manera más alineada con lo que realmente te importa? Ahora, mira tu vida e imagina el impacto que la serenidad puede tener. No como una respuesta a un mundo perfecto, sino como una práctica diaria, una elección constante de actuar con sabiduría, aceptación y resiliencia, independientemente de las circunstancias externas. El caos seguirá viniendo. La vida seguirá desafiándonos, pero dentro de nosotros tenemos la capacidad de encontrar paz siempre que tomemos la decisión de buscar la serenidad en cada momento, en cada respiración. Cuando controlas tu mente, aceptas lo que no puedes cambiar, actúas con disciplina, vives con gratitud y propósito. No solo encuentras serenidad, te conviertes en la serenidad. Te conviertes en un faro de calma y claridad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Y al hacer esto, no solo transformas tu vida, sino que también te conviertes en una fuente de inspiración para los demás. Recuerda, la serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de permanecer en paz mientras pasan, y la verdadera serenidad viene de adentro. Comienza con una decisión y se cultiva todos los días. Ahora llegamos a la última etapa de este viaje, donde la serenidad que buscas incansablemente se convierte no solo en una aspiración lejana, sino en una realidad accesible todos los días. Para eso, necesitamos dar los pasos finales para integrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de este viaje interno. En nuestra búsqueda incesante de paz y serenidad, muchas veces nos vemos atrapados en el pasado o en el futuro. Pensamos en lo que ya sucedió, nos arrepentimos o nos ponemos ansiosos sobre lo que está por venir. Pero la serenidad real, aquella que transforma vidas, reside en el presente. Los estoicos siempre enfatizaron la importancia de vivir en el momento. Marco Aurelio, una vez más, nos recuerda: lo que está en nuestra mente no es lo que nos aflige, sino cómo lidiamos con lo que está frente a nosotros. Esta idea es una clave poderosa para desatar el nudo del sufrimiento humano. Cuando vives en el presente, eres capaz de percibir la realidad como es, sin las distorsiones del pasado o la ansiedad por el futuro. El momento presente, libre de distracciones, de arrepentimientos o miedos, ofrece la serenidad que buscamos. Cuando nos dedicamos al aquí y ahora, nuestro estado mental se vuelve más tranquilo, más enfocado, más alineado. Pensar en el futuro es útil en términos de planificación, pero si nos quedamos atrapados en lo que aún no ha sucedido, nuestra paz interior comienza a desvanecerse. El futuro es incierto, así como el pasado ya se fue. El único lugar donde realmente puedes actuar, reflexionar y experimentar la vida es en el presente. Por lo tanto, cada vez que te encuentres atrapado en esos otros tiempos, recuerda que la serenidad solo se encuentra en el ahora. Epicteto también nos enseña la importancia de vivir con atención plena en el momento presente. Él nos dice: lo que es necesario para alcanzar la serenidad no es la anticipación del futuro, sino la mente volcada hacia la verdad de cada momento.
Esta práctica de vivir plenamente en el presente nos permite responder a los eventos de la vida con claridad, sin la carga del pasado o el peso de las expectativas futuras. Uno de los mayores aspectos de la serenidad está en nuestra capacidad de transformar lo que nos sucede, especialmente los desafíos, en oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentas una dificultad, no como un obstáculo a ser evitado, sino como una oportunidad para mejorar tu carácter, comienzas a cultivar una verdadera paz interior. La adversidad, en su esencia, es el terreno donde más crecemos. Cada desafío que enfrentamos, ya sea grande o pequeño, tiene el potencial de moldear nuestra fuerza interior, de enseñarnos resiliencia, paciencia y coraje. En lugar de huir de las dificultades, los estoicos nos enseñan a acogerlas como maestros. La adversidad es el campo donde cultivamos la virtud, dijo Séneca. La serenidad, por lo tanto, no viene de un mundo sin problemas, sino de nuestra habilidad para transformar cualquier situación, buena o mala, en una oportunidad de evolución. En lugar de quejarte de los problemas, busca lo que pueden enseñarte. El caos, la pérdida, el sufrimiento, todos ellos son vehículos para el crecimiento interior. Desafían nuestra paciencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de actuar con integridad. Y al vencer esos desafíos, nos volvemos más fuertes, más sabios y más alineados con nuestro propósito. Este es el secreto de los grandes maestros estoicos. En cada dificultad veían una oportunidad de ser mejores, de vivir de forma más verdadera y más virtuosa. La serenidad para ellos no era algo a encontrar en la ausencia de problemas, sino en la forma en que lidiaban con esos problemas. Ahora llegamos a un principio esencial para alcanzar la serenidad: la virtud. Para los estoicos, la virtud era el punto central de todo. La verdadera paz, la verdadera serenidad, viene de vivir de manera virtuosa, alineada con los principios más elevados de justicia, sabiduría, coraje y moderación. La virtud no es solo algo que los filósofos consideran en momentos de reflexión. Debe ser practicada todos los días. Cada acción que tomamos, cada elección que hacemos, debe ser guiada por nuestros valores más profundos. Cuando vivimos de acuerdo con la virtud, nos volvemos más equilibrados, más centrados, más en paz con el mundo y con nosotros mismos. La búsqueda de la virtud exige disciplina, exige que seamos conscientes de nuestras acciones y de nuestra manera de vivir. No podemos ser virtuosos solo en momentos de comodidad. La verdadera virtud se revela cuando enfrentamos los desafíos, cuando estamos ante la tentación, la ira o el miedo. La virtud es nuestra brújula hacia la serenidad, dice Séneca. Ella nos guía, nos mantiene firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en tumulto. Y es esa virtud la que trae la verdadera serenidad. La serenidad no es una huida de las dificultades, sino una consecuencia de vivir una vida de integridad, de alinear nuestras acciones con lo que es bueno y justo. Es el resultado de una práctica constante de hacer lo correcto, de actuar con sabiduría, de tener el coraje para hacer lo necesario y de ejercer la moderación para no ser dominados por nuestros deseos. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, vemos que la serenidad no es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que debe ser cultivado todos los días. Es el resultado de un trabajo constante sobre nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. No viene de evitar el caos, sino de saber cómo enfrentarlo con sabiduría, coraje y calma. La serenidad está en cómo respondemos a las adversidades de la vida, está en cómo logramos aceptar lo que no podemos controlar, en cómo podemos actuar con virtud incluso en las circunstancias más difíciles, y en cómo vivimos con un propósito claro, alineado con nuestros valores más profundos. Ahora tienes el poder de elegir
cómo reaccionar a todo lo que sucede en tu vida. Puedes, todos los días, construir la serenidad dentro de ti. No es un estado de perfección, sino una práctica diaria, una elección consciente de vivir de forma sabia, virtuosa y alineada con lo que es verdaderamente importante. Como nos enseñaron los estoicos, la serenidad no es algo que dependa del mundo a nuestro alrededor. Depende de cómo elegimos vivir nuestras vidas, y cuando elegimos vivir con sabiduría, coraje y virtud, la serenidad no es una búsqueda lejana. Se convierte en nuestra realidad diaria. Ahora, tómate un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. ¿Qué vas a hacer de diferente en tu vida para cultivar la serenidad? ¿Cómo puedes, a partir de hoy, aplicar estos principios estoicos en tu rutina? Suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos o familiares que también puedan beneficiarse de este mensaje. Vamos a esparcir la serenidad en un mundo que tanto la necesita. Y recuerda, la serenidad comienza dentro de ti.